El PIT-CNT advirtió que el proyecto implica un retroceso en los derechos de los trabajadores y que busca debilitar la herramienta sindical. Por eso anunció que prepara varias movilizaciones a efectos de defender su posición durante la discusión en el Parlamento. ¿De qué estamos hablando? Del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica la ley de negociación colectiva del primer gobierno del Frente Amplio, buscando levantar las observaciones que formuló en el año 2010 la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a partir de una queja presentada por dos gremiales empresariales, la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio. La discusión lleva 12 años trancada. ¿Podrá desbloquearse ahora? La semana pasada el texto comenzó a tratarse en comisión de la Cámara de Diputados. Los sindicatos la rechazan del mismo modo que lo hicieron con una iniciativa del segundo gobierno de Tabaré Vázquez en el año 2019. Por su lado, la Cámara de Industrias saludó la propuesta del oficialismo, aunque advirtió no colma todas sus expectativas. Bueno, ¿qué es lo que está en juego? ¿Cómo cambiarían las relaciones laborales si esta reforma prosperara? ¿Y qué pasa si fracasa este nuevo intento? De eso es que vamos a discutir en los próximos minutos con la presencia en el estudio de dos voces. Está, por un lado, el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía. Buen día. Buen día, mucho gusto de estar esta mañana en Perspectiva. Y también está el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. También, bienvenido. Muy buenos días, es un gusto estar aquí. Más cerca del micrófono, mejor. Ahora sí escuchamos. Buenos días. Hace un rato, cuando anunciábamos este intercambio, yo preguntaba, ¿qué será? ¿Una polémica, un debate, un diálogo? ¿En qué niveles transcurrirá? Bueno, eso lo vamos a saber dentro de un rato, pero entre otras cosas lo hacía porque hay un antecedente en estas horas de, no sé cómo llamarlo, un cruce a distancia que ustedes han tenido, que quizás, no sé, contamina esta charla en particular. ¿Qué ocurrió? Recordemos, un planteo de Marcelo Abdala relacionado con el cierre de la metalúrgica Sinter, esta empresa autopartista, que a su vez cayó mal en la Cámara de Industrias y en Antía. ¿Qué fue lo que dijo Abdala? Dos palabras. Que esta empresa incumplió todos los mecanismos de negociación previa, violó el convenio y debería llevar la condena de todos los actores de la relación laboral. Como se había establecido que a veces estos cierres es porque la gente tira demasiado de la cuerda, que en este caso es absolutamente falso, nosotros aclaramos los tantos de que responsabilizamos abiertamente a esta transnacional de la suerte de más de 150 familias que de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo. Antía. Bueno, sí, eso es así. El asunto está en que nosotros hicimos referencia a que... La frase esa de tirar de la cuerda fue la que complicó. Sí, una de las frases que dije fue que los muchachos de los sindicatos, a lo largo de este periodo de tiempo, no en este final, donde la situación dentro de la empresa era bastante calma, quizás porque se veía venir una situación de tensión o una situación que podría culminar como culminó. Yo lo que quiero significar con esto es que hay muchísimas cosas en el mundo del trabajo que dependen de nosotros y hay otras que dependen de afuera, es decir, no están a nuestro alcance. Está al alcance de empleadores y trabajadores buscar el punto de encuentro, el punto de empatía, el punto donde consolidar en base a la confianza la relación laboral. Eso se da en el marco de ¿qué? De que tenemos que producir en un país caro, donde tenemos energías caras, donde tenemos costos, se ha dicho por parte de la empresa, de fletes, porque acá había que traer materia prima para transformarla y después reexportarla a Brasil a una distancia importante. Entonces, cuando tenemos esas adversidades, debemos cuidar muchísimo el costo local y debemos cuidar muchísimo la relación laboral. Entonces, cuando yo me refería a que una lástima que se haya tironeado un poco la cuerda, me referí a lo que fueron negociaciones, no de ahora, sino de hace muchos años, donde las circunstancias eran utilizar herramientas que hoy la ley ya no permite, como son las ocupaciones, y a veces no solo las ocupaciones, sino la amenaza de ocupaciones que genera un clima que es difícil de resolver dentro de las empresas, que lastiman la relación laboral y que en este caso especial de las autopartes, donde hay una emergencia en entregar en tiempo y forma el producto, porque el armado de los vehículos se hace si la pieza está. Entonces no es solo la calidad y el precio, sino el momento de la entrega.
etcétera. Entonces, yo lo que digo es que creo que se tironeó un poco de la cuerda y que esta es una empresa que ya venía sufriendo caída de sus ventas, de sus exportaciones, y bueno, lamentablemente terminó como terminó, y lo planteo como una situación de la realidad que hay que tratar de corregir de futuro, es decir, ¿qué hicimos mal para que se nos vaya una empresa del país? ¿Qué es lo que no debemos repetir de futuro? A ver, un par de intervenciones más de cada uno de los dos, Abdala, sobre esto, sobre las explicaciones que da Antía en torno a qué fue lo que quiso decir con lo de tirar de la piola. Bueno, no tiene nada que ver para nosotros con la realidad, porque estamos hablando de hace muchos años que en esta empresa, e inclusive en la rama de actividad, no se procesa un conflicto abierto. Y acá estamos refiriéndonos a un sector, además, que no solamente está transnacionalizado, esta es una de las principales empresas siderúrgicas del planeta, con mucho desarrollo, digamos, en el sector automotriz, sino que nos referimos a un proceso en el cual para estas empresas los mecanismos de previsión del conjunto de aspectos que tienen que ver con los costes laborales son absolutamente mirados antes de invertir. Esta fue una empresa que siempre además no puede arguir cuestión de costes laborales porque tuvo sobrelaudos, es decir, pagó por encima del laudo de manera histórica, inclusive cuando no era aún una transnacional, sino una familia importante, era propietaria, digamos, de un grupo económico que también gestionaba esta empresa. Que había paz laboral porque de alguna manera se preveía una decisión de ese tipo, de ninguna manera, al contrario, los compañeros nos trasladaban que estaban desarrollándose inversiones, arreglos de los vestuarios, cambio del sistema de bomberos en la empresa, procesos que tenían que ver con mejora de la maquinaria. Esa es una decisión abrupta y yo recalco, ¿no? Para nosotros los convenios son para cumplirse. Si es correcto, como nosotros estamos convencidos que es una cuestión de sensatez, que la parte trabajadora atraviese mecanismos de negociación previa antes de un conflicto, en el caso del sector metalúrgico, esto es para las dos partes. La empresa comunicó de una manera aberrante el cierre sin haber atravesado ningún mecanismo de diálogo, de composición, y hace un acto casi de traición al país, porque además esta empresa usufructuó el decreto 316 y el régimen de admisión temporaria, en virtud del cual la sociedad invierte en que haya una empresa, y bueno, y cierra y se va, dejando más de 150 familias en la calle. Para mí es deplorable, ¿no? No, simplemente digo, para dejar, o para culminar esta parte con un mensaje positivo, yo creo que esto que ha ocurrido es lamentable, es muy triste para el país. Se trata de una empresa con 65 años de trayectoria, una empresa que había innovado en algo que justamente la empresa transnacional vino a buscar al Uruguay, que es el sellado láser de esos tubos que se iban a transformar después en caños de escape. Por algo pusieron el ojo en el país. Lamentablemente nos volvimos caros y nos salimos de la foto. Entonces, yo lo que convoco es a tratar de encontrar siempre las causas, desvestirnos de las dificultades y de a veces de los posicionamientos que nos encierran para tratar de encontrar los porqué. Y si buscamos y encontramos los porqué, vamos a poder construir de futuro. Y una mención quizá que dé entrada a lo que vamos a discutir ahora, que es el concepto de la ultraactividad, ¿no? Que es algo que está puesto en el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo con respecto a los cambios de la negociación colectiva. Las circunstancias que llevaron a esta empresa o a otras empresas a negociar beneficios para los trabajadores, y en esto los trabajadores hicieron su esfuerzo y uno entiende, tironearon de la cuerda, bueno, capaz que se le fue un poco la mano, los directivos de la empresa aceptaron ese tironeo y bueno, y sí, hay una responsabilidad en todo caso compartida. Ahora, la pregunta es, ¿las condiciones actuales justifican algunos beneficios que se dieron? Porque ¿cómo termina el partido? De golpe voy ganando 1-0, 2-0 conseguí, pero al final me hacen 2 goles en el último minuto y apagan la luz, y ni a penales vamos. Eso fue lo que pasó ahora. Por eso yo creo que ese concepto de la ultraactividad, y ya meto... Ultraactividad es la continuación de un convenio, la continuidad de un convenio. Es el hecho de que aquello que convenimos, porque las circunstancias lo daban, pueda ser sostenible en el tiempo. Lo que plantea el nuevo proyecto es, bueno... dentro de 2 o 3 años, cuando nos reunamos, cuando venza este contrato, como usualmente los contratos vencen y se vuelven a renegociar, ¿qué es lo que ocurre? ¿Podemos seguir de largo con esto que dimos?
Obviamente que acá hay un límite que son los derechos laborales adquiridos, ¿no? Que eso nadie está pensando en el Uruguay, sería una locura que alguien pusiera esto sobre la mesa, de quitar derechos adquiridos. Pero cuando ganamos algo adicional, fruto de una circunstancia del momento, entonces el planteo es, veamos si lo podemos mantener de futuro, porque quizá dentro de 2 o 3 años en esa mesa de negociación no están reunidos ni siquiera las mismas empresas ni los mismos actores. Les propongo que, ya que a partir de esta discusión de las últimas horas terminamos llegando a uno de los puntos de este proyecto de ley que está a consideración del Parlamento, les propongo que hagamos una pausa acá y ya nos concentramos en lo que era el motivo de la convocatoria a ustedes dos para este intercambio esta mañana. Ya retomamos la entrevista a 2 voces, o el debate, entre el presidente del PIT-CNT y el presidente de la Cámara de Industrias. Esta discusión está trancada hace ya 12 años. ¿Podrá desbloquearse esta vez o seguirá empantanada como tantos otros temas? En el centro se encuentra la Ley de Negociación Colectiva, aprobada en el primer gobierno del Frente Amplio, a la cual la OIT formuló varias observaciones a partir de una queja presentada por 2 gremiales empresariales. Esta semana comenzó a tratarse en Comisión de Diputados un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. El PIT-CNT lo rechaza, como rechazó uno similar en el periodo pasado, advierte que implica retrocesos serios en los derechos de los trabajadores y anuncia movilizaciones para defender su postura. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cómo cambiarían las relaciones laborales? Ese es el tema, a partir de este momento, con la presencia del presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Romina, la primera pregunta. Bueno, empecemos por algo general. A ver, conceptualmente, digamos, filosóficamente, ¿qué visión tienen del proyecto de ley y de su impacto en lo que son las relaciones laborales en Uruguay? Empecemos con Abdala. Sí. Bueno, nosotros, como tú bien decías, Emiliano, estamos en desacuerdo. Nosotros creemos que la negociación colectiva tripartita, obligatoria y por rama de actividad es la forma de consagrar para la inmensa mayoría de los trabajadores un derecho que para nosotros es un derecho básico, digamos, de la relación laboral. Y a diferencia de lo que tú decías sobre este litigio, que sí está trancado desde hace bastante tiempo, en realidad en la negociación colectiva, en la inmensa mayoría de los sectores, se llegan a acuerdos. Y además es una herramienta que desde nuestra perspectiva permite asociar el crecimiento del Producto Bruto Interno con alguna forma de distribución del ingreso. Cuando no existieron consejos de salario, negociación colectiva por rama de actividad institucionalizada, en donde se define el aumento salarial, que es lo que cuestiona la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, en realidad la negociación colectiva en la práctica era un derecho para la minoría de los trabajadores, un 10%, por eso nosotros defendemos, digamos, por nuestra concepción para el desarrollo del país, que la negociación colectiva es válida. Ellos la cuestionan, ¿no? Antía, ¿usted cómo ve el proyecto? Está bien, pero es una cosa así, ¿no? Sí, está bien, pero antes de eso quería referirme a, digamos, a lo que está en la base de la discusión y de la observación que la OIT hace sobre el proyecto de ley, sobre la ley uruguaya, ¿verdad? El convenio 98 de la OIT, del cual Uruguay es signatario y por lo tanto es norma en el país, dice claramente que la negociación debe ser bipartita, libre y voluntaria. Marcelo Abdala acaba de decir que debe ser triple, es decir, tripartita y obligatoria. Entonces, acá está el meollo de la cuestión. Nosotros entendemos que lo que dice el convenio, que es clarísimo, el Estado puede participar en la determinación de los salarios mínimos por una cuestión de justicia básica, pero el resto, es decir, del mínimo para arriba, el ajuste salarial, la diferenciación hacia arriba de los salarios y los beneficios salariales deben ser discusión entre las partes, en forma bipartita, en forma libre, entre trabajadores y empleadores, entre organizaciones de trabajadores y sindicatos. Ese es el meollo de la cuestión. Después hay algunos otros aspectos. Y entonces, yendo al proyecto, porque esa era la pregunta general, ¿no? Yendo al proyecto de Poder Ejecutivo... Bueno, el proyecto no tiene ese aspecto, porque mantiene la votación, le mantiene al Ejecutivo la posibilidad de votar en los consejos, y sí tiene algunos otros aspectos que saludamos,
como el que mencionamos en el bloque anterior de la ultraactividad, como el hecho también de que en aquellos lugares donde no hay comité de base, esos trabajadores puedan designar sus delegados para resolver junto a los titulares de las empresas las condiciones de trabajo y los salarios. Y también saludamos el hecho de que cuando hay intercambio de información, esa empresa que va a mostrar los números, su estrategia, lo haga en base a la seguridad de que quien recibe de parte de los trabajadores esa información reservada, tenga la responsabilidad de que va a guardar esa información y, por tanto, en ese caso debe tener personería jurídica. Después veremos, ojalá el tiempo nos dé los puntos de las observaciones de la OIT que no están contemplados en el proyecto. Pero vayamos a lo que sí está contemplado. Romina. Vamos a uno de los puntos, hablando de la libertad de negociación. El abogado laboralista Nelson Larrañaga señalaba que el mérito principal del proyecto es devolver a los sujetos negociadores la libertad de negociación en algunos aspectos, decía él. Y esto en el proyecto se hace a través, digamos, de dos puntos, ¿no? En primer lugar, es que otorga a las partes la libertad de elegir el nivel en el que quieren negociar. Esto es bipartito, rama de actividad o empresa, o tripartito, ¿verdad? La ley vigente establece que el Consejo Superior Tripartito es el que resuelve esta cuestión y el proyecto le quita esa competencia al Consejo Superior Tripartito. ¿Cómo ven ese punto que dice Larrañaga otorga más libertad para las partes? ¿Abdala primero? ¿Siempre yo primero? Bueno, por ahora sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que no exista un espacio amplísimo, porque este es un gran equívoco que tiene toda esta discusión, para la negociación bipartita, sea por rama de actividad o sea por empresa. Porque la ley de negociación colectiva actual tiene de alguna manera dos formatos. Un formato es la tripartita, que implica el Consejo de Salario, y otro formato, que se ha utilizado de una manera amplísima, es el convenio colectivo, sea por rama de actividad o por empresa, que no está prohibido, ¿no? Yo no concuerdo con esa visión. En la ley original, digamos, lo que se establece es que el Consejo Superior Tripartito es un ámbito, digamos, para la gobernanza de las relaciones laborales, no establece a priori de manera mecánica cuál es el nivel de negociación que las partes tienen, y sí tiene intervenciones, digamos, sobre aquellas cuestiones que son general. Obviamente que allí también hay una cuestión que tiene que ver con las formas que a veces pueden cambiar en función de cómo evoluciona la economía, la tecnología, de la clasificación de los grupos, y nosotros preferimos que ese tripartito, que además ya había tenido una modificación, antes eran 9 del Poder Ejecutivo, 6 de las cámaras empresariales, 6 de la parte trabajadora, hoy está más equiparado en su composición, mantenga ese ámbito de diálogo como de gobernanza de las relaciones laborales. Antía, para ustedes esto es lo que buscaban. No tenemos una discusión sobre este asunto, lo que acaba de decir Marcelo Abdala es tal cual, es decir, si hay un equilibrio en la representatividad de los distintos actores, no tenemos más para decir, de modo que yo diría que este es un punto que lo pasamos por alto. Bien, vamos al otro, que tiene que ver con la libertad de las negociaciones. Le devuelve el proyecto, como tal, como está planteado, le devuelve a los trabajadores de una empresa la libertad de elegir a sus representantes para negociar a nivel bipartito, ¿no? Por tanto, por ejemplo, para que la gente lo entienda, si hay un conflicto y los trabajadores de esa empresa no están sindicalizados, ellos pueden elegir quién va a negociar por ellos, quién los representa, ¿no? Mejor dicho, en la legislación actual, quien lo hace es el sindicato de rama, ¿verdad? Es otro disparate ese, pero cuando me toque lo aclararé. Vamos ahí a Antía. ¿Por qué entienden que es importante este aspecto, verdad? Que los trabajadores puedan elegir, en ese caso, quién los represente. Y bueno, porque es ni más ni menos que respetar lo que dice la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a la representatividad de los trabajadores. Es decir, el concepto de libertad sindical no es libertad para el sindicato exclusivamente, es libertad para los trabajadores, aún los no sindicalizados, que pueden ser representantes, de acuerdo al convenio 135 ratificado por Uruguay, de esa fuerza laboral. Entonces, si no existe un sindicato, como lo dice el 135, el mismo convenio, bueno, entonces los delegados son los funcionarios elegidos por sus compañeros que negocian salarios y condiciones con sus superiores. ¿Qué es lo que cambia la norma esta que se propone? Es que la autoridad para negociar se la daba el sindicato de rama, es decir, una empresa podía recibir un golpe en la puerta, toc toc, hola, soy Juan, vengo a negociar los salarios o las condiciones salariales con ustedes. Y esa persona, ese dirigente sindical, no era conocido ni para los empresarios ni para los propios funcionarios.
ese aspecto está observado por la OIT, ese aspecto la ley ahora propone corregirlo. ¿Y por qué para ustedes está mal, Abdala? Porque lo que dice el señor Antía no existe. Y a mí me gustaría que me nombraran un caso en que un dirigente sindical de rama de actividad golpeó la puerta de una empresa para negociar, por la metodología con que se mueve el movimiento obrero uruguayo. Acá no estamos en México. En México hay sindicatos amarillos que firman una cosa con gabinetes transnacionales que se llama Tratado de Protección de Inversión, que pone los costes laborales en el piso y luego entran los trabajadores y no pueden hacer nada para mejorar sus condiciones de trabajo. La metodología que aplica el movimiento sindical uruguayo es que solamente se negocia cuando hay una base organizada. A mí no se me ocurriría, y a nadie del movimiento sindical, tener una conversación con una empresa para negociar condiciones de trabajo en un lugar que no tiene organización. Por tanto, en realidad, estamos discutiendo una cosa sobre una falacia. Es una falacia. No existe, digamos que, no puede existir una situación en la cual una organización, imagínate tú al ZUNCA, a la UNRWA, a una federación, a una confederación, nos referimos más a la actividad privada, que perfectamente puede tener una conversación, un diálogo con tal o cual empresa, digamos, como es normal en este país, que todo el mundo pueda conversar con todo el mundo. Ahora, a la hora de negociar, ¿por qué razón? ¿Con quién hace asamblea si no hay organización? ¿A quién consulta si este punto o este otro no está bien desde el punto de vista de la negociación? Pero además un movimiento sindical que en Uruguay no se ocupa solamente de las reivindicaciones, sino que quiere fortalecer el nivel de unidad, conciencia de clase, digamos, de los trabajadores. ¿Cómo procesa eso si no hay una base organizada? Nosotros no participamos en negociaciones si no tenemos una base organizada. Recuerdo, para sostener lo que estoy diciendo con la evidencia histórica, empírica, cuando se estaba proyectando la inversión de UPM, ellos nos plantearon a nosotros la posibilidad de firmar un convenio marco. Y la respuesta del movimiento sindical es, señores, muchas gracias por la propuesta, pero hasta que no hayan trabajadores allí que avalen que hay un convenio, un acuerdo general de que puede ser buena una inversión para que genere trabajo, todo bien. Ahora que haya un convenio colectivo, nosotros no firmamos nada, ¿no? Entonces, Bueno, pero de hecho, según hoy, lo que dice Abdala, ustedes están preocupados por un fantasma, digamos, por algo que no existe. Lo que pasa es que hoy hay una inhibición, es decir, no son representantes los funcionarios de las empresas no sindicalizados a la hora de la negociación, es decir, no son sujetos habilitados por la ley. Entonces, en la medida de que sean habilitados por la ley, como lo plantea este proyecto, entonces estarán habilitados. Pero además, no olvidemos que acá lo que funciona es que lo que se decide a nivel salarial abarca a toda la rama por obligación, por homologación de lo que se decide en el Consejo de Salarios, y eso es determinante para todos. Entonces eso se junta con este otro concepto que estoy diciendo, y que si bien no está en la discusión de este proyecto de ley, es un asunto que para nosotros es central. La negociación colectiva se está volviendo improductiva porque se juntan entre cuatro paredes como estas, tres actores, gobiernos, sindicatos y empresarios, y deciden la suerte de toda una rama de gente que ni tiene ni idea de lo que ahí se está discutiendo. Abdala. Otro error más, homologación no existe desde el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, en el cual funcionaron los consejos de salario en el periodo 1985 hasta el 92. Luego se liquidaron los consejos de salario y lo que sucedió con la parte trabajadora es que un 10% de la parte trabajadora tuvo algo de derecho a la negociación colectiva y la inmensa mayoría la miraba desde afuera, como dice el tango. Convenio colectivo de rama de actividad. Lo que establece la ley es que el convenio colectivo de esa rama de actividad regula el promedio, digamos, de los salarios en el conjunto de la rama y es válido para toda la rama. Digamos, eso es lo que está establecido. No está prohibida la negociación bipartita, no está prohibido que se forme una organización sindical, aunque esté por fuera de las organizaciones sindicales históricas, clasistas del país. Si esa organización sindical se constituye como sujeto, perfectamente hoy puede negociar con la empresa. No hay nada que le inhabilite. Lo que no puede es ir por debajo de las disposiciones de la rama de actividad, ¿no? Seguimos, vamos a pasar a otro de los puntos del proyecto de ley, pero creo que Antía quería agregar algo del anterior, de este que estábamos cerrando. No, yo lo que señalo es que, digamos, acá lo que existe de hecho es que, como dije hace unos minutos, lo que se resuelve en esas cuatro paredes es la suerte de todos. Y yo invito
a un razonamiento, ¿no? Imaginemos que esta es una mesa de consejos salarios, ¿no? Está Emiliano, el representante del Ejecutivo, Marcelo Abdala, representante de los trabajadores, y yo aquí representando a los empresarios. ¿Representamos nosotros a todos los interesados? Yo digo, y dije en algún momento, deberíamos agregar 4 sillas más en la mesa. 4. 4 sillas. Y tenerlas vacías, por lo menos, mientras no resolvamos el problema institucional que tenemos. Y en una silla pondría a los desempleados, que nadie los escucha. En otra silla pondría a las empresas que han cerrado, fruto de los salarios que se deciden en estas 4 paredes, y que no pueden pagar y que han pasado a la informalidad. En otra silla pondría a las empresas por nacer, que se encuentran con salarios que son tarifas que no pueden pagar, empresas que no pueden nacer. Y en una última silla pondría a los jóvenes uruguayos, que son el 25% de los desempleados y que tienen muy bajo nivel de capacitación para ingresar al mundo del trabajo. Entonces, cuando hablamos de estos tecnicismos, de ultraactividad, de si hay, digamos, legitimidad en la representación del sindicalizado, del no sindicalizado, digo, acá estamos frente a un problema mucho más grande. Bueno, Antilla lo llevó lejos, ¿no? Lo llevó bastante más lejos de lo que estábamos charlando. Lo llevé lejos, pero no quiero que pase el programa sin terminar de decirlo, porque ¿qué ocurre? Entre esas 4 paredes, esas 3 personas que se reúnen están decidiendo la suerte de toda un grupo de empresas donde hay microempresas y empresas gigantes. ¿Y saben cómo termina esto? Con la concentración de los más grandes, que cada día son más grandes, y con la dificultad de los más chicos y los más débiles y los más alejados a los centros de consumo, que terminan sufriendo estas consecuencias y muchas veces pasando a la informalidad. Estamos yendo a un país de grandes corporaciones y de planes sociales o jornales solidarios por otro. Abdala, hace rato que está levantando la mano, ¿sí? Ese fenómeno no es inherente a la negociación colectiva, es un fenómeno inherente a la sociedad capitalista que es, digamos, basada en un enorme desarrollo desigual y donde los más poderosos concentran y los más chicos la quedan, ¿no? Eso que dice, digamos, él, capaz que le compete a la Cámara Empresarial, a nosotros no nos compete, ¿no? Es decir, nosotros no nos encerramos entre 4 paredes en la negociación colectiva y negociamos con miles. Porque antes de ir a una negociación colectiva, digamos, nosotros desarrollamos asambleas en todos los lugares de trabajo, vemos bien la situación de cada una de las industrias y sectores, cómo es su evolución económica, afinamos la plataforma reivindicativa. Sería una tontería desde el punto de vista de la actividad privada que un exceso de reivindicación económica, digamos, nos ponga en juego los puestos de trabajo, entonces tratamos de equilibrar el trabajo y el salario. Sobre los desocupados son nuestra propia clase. El 1 de mayo tampoco nos comprende eso. El 1 de mayo el 80% del planteo del PICNT era para los desocupados, y desde el punto de vista de quien negocia, ya que ellos se basan tanto en esta cuestión de la Organización Internacional del Trabajo, yo aclaro que la OIT establece que quien tiene derecho a ser sujeto de la negociación colectiva es la organización más representativa del mundo del trabajo en la rama o en el sector de que se trate, en el caso del movimiento sindical, definida por historia, antigüedad, independencia con respecto a los patronos y el Estado, y además membresía, cantidad de afiliados, que a todas luces, digamos, eso le compete al movimiento sindical. Pero nosotros no negociamos burocráticamente, nosotros negociamos con la gente participando, ¿no? Les propongo que hagamos una pausa y ahora vengamos con 2 puntos que están en el proyecto y 2 puntos que son importantes, ustedes mismos los han mencionado, ¿no? Ultraactividad. Ese es el centro de esta ley, ¿no? Ellos creo que coinciden ahí, y personería jurídica como requisito en determinados momentos. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica la ley de negociación colectiva del primer gobierno del Frente Amplio, buscando levantar las observaciones que formuló en el año 2010 la OIT a partir de una queja de 2 gremiales empresariales. Ese es el tema que están discutiendo esta mañana. Acá en Perspectiva, Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, secretario general del Sindicato Metalúrgico, y Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, director en EFA Laboratorios. Vamos al punto siguiente, Romina. Sí, bueno, ya que quedaba por lo menos en titulares, el tema de la ultraactividad, la famosa ultraactividad, que para que se entienda, a ver, el nuevo proyecto de ley que modifica la negociación colectiva permite establecer el plazo por el que se rige un convenio, ¿verdad? El plazo vigente de un convenio salarial. Hasta ahora
¿qué pasa? Normalmente cuando el plazo caduca, cuando se termina el convenio, ese convenio sigue vigente hasta que haya uno nuevo, ¿verdad? Esto cambiaría a partir de que se aprobara el proyecto de ley. ¿Por qué esto es importante para el sector empleador? A ver, nosotros lo que entendemos es que quienes negociamos, en el momento que negociamos, hacemos acuerdos en función de la temporalidad de las circunstancias que vivimos. Los que estamos allí representados y en el momento y las condiciones económicas que el país vive. Y decidimos, por ejemplo, dar beneficios determinados que quizá cuando se renueve ese convenio 2 o 3 años después, esas condiciones no existan y los representados quizás sean otros. Entonces, el planteo es, bueno, dimos esto, ¿podemos darlo dentro de 2 o 3 años? Genial. Es decir, si se tratan de beneficios que además favorecen a los trabajadores y que mejoran el clima dentro de las empresas, bienvenido sea si se puede pagar. Ahora, si sumamos beneficios y eso algún día termina doblando la espalda de la empresa y genera que lo que no se ajusta por precio se ajusta por cantidad y esa empresa termina teniendo menos trabajadores y eventualmente cierra, se vende, se va del país, como la que mencionábamos hace un rato, entonces no estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué para Abdala hay que dejar las cosas como están? ¿Por qué tiene que el convenio mantenerse vigente cuando caduca hasta que se negocie el nuevo? Es un error eso. Yo quería ajustar en la introducción que hacía Romina. El punto es este. El convenio tiene una fecha de finalización, sí, que es inexorable, se escribe. Básicamente, de la fecha de finalización de un convenio colectivo, que es una herramienta privada, quiero decir que sobre condiciones de trabajo el Estado no participa en esa definición. Es decir, si no hay un acuerdo obrero-patronal, no existe cambio en condiciones de trabajo, porque si no se hace un entrevero que no se entiende al detalle y es un tema relativamente complejo. De ese convenio colectivo, si hay una fórmula de incrementos salariales que vence en julio del 2023 y a su vez hay un criterio de que mientras esa fórmula existe no hay conflicto, hay mecanismos de prevención de conflicto y de no medidas de huelga por salario hasta la misma fecha, estas cosas caen, ¿sí? No es que el convenio sigue para siempre. De lo que estamos hablando es de cambios en las condiciones, beneficios, algunos que inclusive pueden tener no naturaleza salarial. O sea, hay acuerdos. Ejemplos así se entiende. Y bien, un ¿no? protocolo de combate al acoso sexual laboral. Formas, digamos, de mejorar la dotación de uniforme que está establecida por normativa. Un feriado pago. Una canasta navideña antes de fin de año que de alguna manera mejora un poquitito lo que se. Es de eso que estamos hablando. De eso es que estamos hablando. Pero entonces, hay una discrepancia, ¿no? Bueno, eso, déjeme terminar. Eso que continuaría vigente. A esto está referido la llamada ultraactividad. Yo creo que este proyecto de ley, lo digo con absoluta respeto, pero también claridad, flecha la cancha a favor del patrón. Porque el problema que establece el señor Antía se puede resolver perfectamente ahora. La cuestión es que ahora el principio general es que los beneficios extrasalariales que se acuerden rigen por tiempo indeterminado. Ese es el principio general, salvo que las partes a tal o cual beneficio le pongan fecha. Ahora va a ser al revés. Cae ese conjunto de beneficios, deja de ser por tiempo indeterminado y ahora cada cosita hay que ver hasta cuánto dura. Yo creo que eso, en un entorno de negociación donde todo el mundo le ponemos la mejor onda, pero naturalmente cada uno defiende intereses, flechar la cancha al revés y no resuelve la queja, porque la OIT lo que dijo al respecto de esto es que no hay un acuerdo entre las partes en este punto, exhortamos a que haya un acuerdo. Bueno, esto no es acuerdo tampoco, ¿no? Es decir, ellos mantienen la queja, pero si esto cambia de esta manera, y capaz que el que está en desacuerdo es el PICNT, porque lo que recomienda la OIT no es ningún texto concreto, sino que las partes hagan el esfuerzo para llegar a un acuerdo. ¿Antía? No, a ver, la discrepancia menor que planteaba lo que decía Abdala refiere al ejemplo del convenio colectivo y la aplicación de normas vinculadas al acoso sexual y laboral. Eso tiene que ver con un nuevo convenio que Uruguay suscribió, el 190, y lo sé con propiedad porque yo mismo en la empresa firmé un acuerdo con los trabajadores en la bipartita instrumentando esta medida. Eso no es negociable ni tiene carácter de ultraactividad, eso es permanente, es un convenio que hay que respetarlo y que hay que cumplirlo. Cuando hablamos de cosas
que sí pueden ser transitorias es, bueno, estamos viviendo un buen momento económico, decidimos dar un premio económico de estas características o de alguna naturaleza parasalarial, pero lo damos por estos 2 años porque en este escenario nos está haciendo bien. ¿Cómo nos va a ir dentro de 2 años? Bueno, no lo sé. ¿Qué dice usted de esta precisión que hace Antía? Pero un detallecito, porque si lo mantenemos permanente, que sería lo deseable, la pregunta es, ¿qué pasa si después no podemos? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos? No es correcto. Hoy están todas las condiciones, manteniendo el criterio que los beneficios extrasalariales en general tienen carácter permanente, nada impide, porque antes de este cambio también hubieron acuerdos particulares, que aparece tal o cual beneficio, que en ese caso las partes acuerdan que para que exista dura 1 año y medio, y eso se puede hacer perfectamente. Es decir, no precisa cambiar el principio general que flecha las cosas a favor del patrón y cambia el entorno de la negociación para resolver ese aspecto, porque eso aparece como algo razonable, ¿no? Yo te puedo dar esto ahora, te dice la empresa, pero yo no sé en qué condición voy a estar en 2 años. Bueno, el principio general es que los beneficios son de carácter general, pero puntualmente le ponemos fecha. Resuelto. Una cuestión, porque esto cambia toda la consideración de los beneficios extrasalariales. Es decir, es una cuestión bien importante, porque acá estamos hablando con gente que se mueve en función de la normativa, que bueno, ahora, y yo qué sé si esto no genera la condición de que en todos lados digo, bueno, ahora estos beneficios, cayó la atractividad, caen todos los beneficios de la población trabajadora. Es un tema para mí muy peligroso. Perdón, Marcelo, no hagamos tormentas con matracas con esto. Pero después pasa que tenemos que ir al ministerio para no hagamos tormentas con matracas, porque los derechos adquiridos están adquiridos, el pasado está adquirido. Estamos hablando de las futuras negociaciones y de las cosas que podremos dar. Las podemos dar si tenemos la salud económica, bienvenido sea. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que dura el contrato. ¿Qué es un contrato en el Uruguay? Un contrato es algo que se inicia en un momento y se termina en otro. ¿Podemos renovarlo? Sí. Además, quienes lo renueven quizás sean otras personas y otras empresas. Para eso no hay por qué cambiar el principio general. Se puede hacer hoy perfectamente. Brevemente, para que quede consignado, a partir del proyecto del Poder Ejecutivo, si trabajadores y empresarios tienen que compartir información confidencial, sus organizaciones deben contar con personería jurídica para poder efectuar ese intercambio. Este es un punto que parece que no despierta grandes controversias entre las dos partes, ¿o sí? Bueno, este punto está vinculado a otro proyecto de ley que tiene que ver con una iniciativa del Poder Ejecutivo para facilitar que las organizaciones, digamos, gremiales, tanto empresariales como de trabajadores, puedan acceder de una manera más fácil a la personería jurídica. Ayer estuvimos en el Parlamento. Dijimos que en general compartimos el alcance del proyecto porque respeta los parámetros de independencia, de criterio, autonomía y capacidad de organización del movimiento sindical, pero discrepamos en un punto. Porque ese proyecto penaliza a la parte trabajadora que no solicita la personería jurídica, eliminando la posibilidad, digamos, por ejemplo, del descuento por planilla. Entonces, tiene un link ese proyecto con esto, que desde nuestro punto de vista, partiendo de la base de la necesidad de un manejo absolutamente responsable de la información que ponen las empresas, sí, ahí va, que es muy escasa. Es interesante aclararlo, ¿no? Lo que estamos hablando es que en el marco de una negociación a veces entienden las partes pertinente, ¿no? Compartir información para justificar determinada posición de cada una de las partes, ¿no? Entonces lo que pasa a veces es que si la empresa comparte información, quiere que, bueno, que esa información quede a resguardo, digamos, y que se cumpla con la confidencialidad. No tenemos nosotros antecedentes de tipo alguno de un mal manejo de la información que nos haya dado una empresa, ¿no? Pero ¿no les parece mal la condición de que para ese intercambio exista como requisito la personería jurídica? Establece dos niveles, digamos, de responsabilidad. Yo no sé eso porque hoy es una discusión abstracta, digamos, pero supongamos que la organización fulano de tal, mismo la que ellos defienden como sujeto de la negociación a nivel de empresa, se constituye una organización nueva de 10 trabajadores y no tiene derecho a la información por esa razón, porque no tiene persona jurídica. No hay otras maneras de garantizar. Yo soy hincha de la personería jurídica, ¿no? Quiero aclarar. Mi sindicato de base tiene personería jurídica, la mayoría de los sindicatos tenemos personería jurídica, pero digamos, para mí, desde el punto de vista de asegurar, inclusive hasta penalmente, si es necesario, que haya un manejo absolutamente responsable de la información, no necesariamente tiene por qué solicitarse la persona jurídica, ¿no? Antía, para usted, este punto, ¿qué trascendencia tiene? A ver, acá lo que ocurre es que todo esto está vinculado a
los preceptos que nos marca la OIT de lo que debe ser la negociación libre, bipartita y voluntaria. Es decir, si la empresa se reúne con sus trabajadores y le quiere explicar que su situación no es muy buena, entonces el trabajador tiene derecho a decir, bueno, pero ¿por qué no es muy buena? El asunto es, bueno, yo te doy información que es reservada y que eventualmente podría terminar en manos de mi competidor, que me va a poner los dientes, los colmillos en la yugular, y entonces terminaría desapareciendo. Entonces, ¿quién se hace responsable de la certeza de que eso tan sensible no sea transferido a terceros? Sí. Entonces, ese es el espíritu de lo que está en esto. ¿Quién tiene que tener la personería jurídica en ese caso? Y bueno, la tendría que tener a nivel de empresa cada comité de base, cada sindicato. Bueno, es el camino que propone la OIT para trabajar, y convengamos con algo que creo que habría que decir en este momento. Cuando decimos que la OIT nos manda a hacer estas cosas, cuando decimos que debe intervenirse en el tema de que el Estado no debe intervenir en la fijación de salarios, lo que está haciendo es partiendo de la base de conceptos fundamentales del trabajo que se han decidido en forma tripartita, donde están representados los gobiernos, los empresarios y los trabajadores del mundo, y estas decisiones las han tomado por consenso. Todos estos elementos que nosotros estamos manejando y que acá el PIT-CNT critica y no acepta, son decisiones que el mundo ha tomado por consenso a nivel laboral con los trabajadores representados en un organismo que lo que hace es justamente defender a los trabajadores. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero Abdala quiere agregar algo en correcto, eso también. Yo estoy de acuerdo con lo que solicita la OIT. La OIT lo que solicita es un manejo absolutamente responsable de la información, que por otra parte en los escenarios de negociación es bastante parca. Las empresas son bastante parcas para poner la información arriba de la mesa. A veces nos cuesta llegar a acuerdos sobre productividad porque a veces la información se considera como un elemento casi que secreto de Estado. Digamos que lo que solicita la OIT es que la parte trabajadora, si accede a información por parte de la empresa, la maneje con absoluta responsabilidad. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que discrepo es con la herramienta con la cual se quiere manejar, porque la OIT reconoce, digamos, desde el punto de vista del convenio 87, de libertad sindical, que es para ambas partes, que no debe haber injerencia del Estado en las formas de decisión y de organización de los trabajadores. Por tanto, en este punto también, aquí no se está desarrollando la aplicación de una recomendación de la OIT, sino encontrar una solución que no necesariamente es la correcta, ¿no? ¿Cómo completamos, Romina? Bueno, si les parece, pensando a futuro, ¿no? La Cámara de Industrias tiene alguna acción prevista para defender el proyecto, y por otro lado, ¿qué va a pasar si llega a aprobarse? ¿Esto implica necesariamente que ustedes van a levantar el reclamo ante la OIT para que se puedan levantar las observaciones? A ver, nosotros hemos sido consistentes, fuimos citados por el Ministerio de Trabajo en la previa a la presentación del proyecto y le hemos dicho, esto consideramos que es un avance, los 3 puntos, personalidad jurídica, ultraactividad y la posibilidad de negociar dentro de las empresas quienes no tienen comité de base. Está faltando algo que para nosotros es esencial y que la OIT señala, y que vean ustedes, la OIT en el año 2008, antes que se aprobase la ley, le envía al Parlamento uruguayo un texto, que lo tengo acá, memo telefax, fíjense si será antiguo, que dice textualmente: a este respecto la oficina recuerda que la fijación de salarios mínimos puede ser objeto de decisiones tripartitas, de acuerdo a lo establecido por el convenio 131. No obstante, lo que respecta a las demás condiciones de trabajo, la oficina subraya que de conformidad con los principios de negociación colectiva libre y voluntaria de las partes, debe hacerse sin injerencia del Estado. Y el Parlamento uruguayo votó la ley a sabiendas de que la OIT le estaba diciendo esto no lo pueden hacer. ¿Y qué votó en la ley? ¿Cuál es el punto que...? ¿Y qué votó? Votó el hecho de que el Estado pueda participar en la fijación de salarios, convocar como lo hace, opinar y votar, y de última hasta decretar cuál es el salario. Entonces, fíjense lo que pasó en el año 2019. El gobierno del Frente Amplio presenta esta ley casi idéntica a la que se presentó ahora, y la comisión de expertos de la OIT
le dice en el año 2020, en su informe 109 de la conferencia, es decir, la conferencia anterior, lamenta, sin embargo, observar que a pesar de los reiterados comentarios y de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, el proyecto enviado por el doctor Tabaré Vázquez, comillas, no plantea modificaciones ni esclarecimientos acerca de la competencia de los consejos salarios en materia de ajustes a las remuneraciones que están por encima de los mínimos y las condiciones de trabajo. O sea, para ustedes no contempla, está claro que no contempla lo principal que querían, por lo cual hicieron el reclamo ante la OIT y por lo tanto entonces van a mantener el reclamo. Y nosotros vamos a mantener el reclamo porque O sea, este la queja, recordemos, es porque la ley vigente establece que el Consejo de Salarios puede fijar aumentos salariales por encima de los mínimos. Exacto. Ese es el problema. Que Exacto. fije los mínimos no es inconveniente. No es inconveniente. El Después problema es que pueda fijar también aumentos por arriba de los mínimos. Aumentos por arriba de los mínimos y condiciones laborales. Ahí está, aumento de condiciones laborales. Bueno, acá se complica la cosa, Abdala, porque si este punto importante para las gremiales empresariales en la queja ante la OIT no figura en el proyecto, entonces... Es un proyecto del Poder Ejecutivo absolutamente inútil, porque genera, como vengo... Primero, ustedes insisten en que tiene que seguir como está esto. Sí, claro, nosotros defendemos la ley nosotros defendemos la ley de negociación colectiva, porque la Cámara de Industria está en contra de los consejos de salario desde la época del señor Cerrato, que fue presidente de la República, dueño de Ferrosmal, y ministro de Industria en algunos casos. Nosotros ya sabemos cuál es la posición. Ellos, en definitiva, cuestionan... Esa no se la llevo. Bueno, y la voy a argumentar ahora. Bueno, fenómeno, no me lleve lo que usted quiera. Yo sé de la huelga de Ferrosmal, lo que pasó y cómo jugó la Cámara Metalúrgica en aquel momento. De historia antigua no vamos a hablar. No, estamos hablando del presente. Somos actores del Uruguay del presente, no vamos a recordar la historia ni la Ustedes lo que están en contra es del funcionamiento amplio de los consejos de salario. Quieren consejos de salario, por eso es tan inútil este proyecto, en donde solamente se definan los salarios mínimos por categoría. ¿Qué significa eso? Para la inmensa mayoría de la población trabajadora, que muchas veces está por arriba del laudo, es la rebaja salarial. Porque si yo en un consejo de salario solamente voy moviendo los salarios mínimos por categoría, si tú estás un 20% arriba del laudo, no recibís nada hasta que el salario mínimo por categoría te enganche. Defiendo que de un punto de vista de clase, o comprendo que de un punto de vista de clase se defienda esta postura, pero va contra la negociación colectiva, ¿no? ¿Antía? Entonces, no, de ninguna manera. A ver. No, de ninguna manera. Nosotros entendemos, a ver, el mundo tiene sistemas de contratación libre como Chile, como Estados Unidos, y un sistema de intervencionismo de Estado con alto grado de detalle que hasta describe los puestos de trabajo, las llamadas categorías. ¿Este es el caso de Uruguay? Es el caso de Uruguay, con el voto tripartito del Estado. Nosotros lo que planteamos es que debemos ir a un esquema de negociación colectiva, como lo dice la Organización Internacional del Trabajo, libre y voluntaria, pero al estilo de los países nórdicos europeos. Da mucho trabajo, ponen la mirada dentro de la rama, reúnen los consejos de salarios, pero visualizan dónde están las diferencias y hacen acuerdos que reconocen que las empresas no son iguales y no se le pueden aplicar las mismas normas a quienes son diferentes. Bueno, este es un tema central para las gremiales empresariales, en particular para la Cámara de Industria. Entonces, ¿no está en el proyecto? No está en el proyecto, pero entonces nosotros planteamos, más allá de este proyecto, que Uruguay debe recorrer un camino, y un camino que lleve a construir confianza. Por eso rechazo las palabras de Marcelo Abdala en el sentido de que nosotros no queremos los consejos salarios. Al revés, los consejos de salarios a nosotros nos dan certezas en cuanto a que lo que negociamos nos permite programar el futuro de aquí a 1 o 2 años. Lo que nosotros decimos es que se haga de acuerdo a la ley internacional y a la norma que Uruguay ha suscrito y que ha fallado a favor de este cambio que nosotros pretendemos. ¿Qué dice? Los mínimos el Estado interviene, lo demás lo hacemos en forma bipartita y le damos una diferencia, un aire a la empresa que va a poder diferenciar a sus mejores talentos, a las personas que se destaquen, a que tengan el salario que corresponda y que esto no sea un cuadriculado que se define ahí en la calle Juncal, donde las categorías son estas y lo otro, y la libertad de empresa para poder decir quiénes deben ganar más sobre esos mínimos, sobre esas bases lógicas
que se aprueben, entonces ese es un derecho que nosotros entendemos necesario y que es imprescindible para el desarrollo del país y el mejor funcionamiento de más empresas, y cuanto más empresas haya, más trabajadores y más posibilidades de cambiar de trabajo y de tener mejor trabajo y mejor empleo en el país. Está claro que este es un choque frontal entre hay distintas las gremiales empresariales y el PIT-CNT. Yo defiendo los consejos de salario en su funcionamiento actual porque son beneficiosos para la inmensa mayoría de la población. Cuando existió ese concepto radicalizado en la década de los 90 de negociación libre y voluntaria, negoció la ínfima minoría de las empresas con la ínfima minoría de los trabajadores. Hoy tienen derecho a la negociación colectiva prácticamente la totalidad de la población trabajadora y las empresas, y eso beneficia a los trabajadores, a los jubilados, porque los jubilados ajustan sus pasividades en función del índice medio de salario, y desde mi perspectiva, a los muy pequeños y medianos empresarios, digamos, agropecuarios de la industria y del comercio, que tienen sus negocios asociados a la demanda interna, y la demanda interna son salarios y jubilaciones, ¿no? En principio el proyecto debería salir, ¿no? El proyecto debería salir porque uno prácticamente idéntico impulsó el gobierno de Tabaré Vázquez en el año 2019. Igual la queja sigue, ¿no? Como decía. Claro, en principio el proyecto debería salir, el Frente Amplio debería apoyarlo. Ahora lo apoya la coalición de gobierno, que es quien manda el texto al Parlamento. El proyecto debería salir. Ahora, parecería que no solucionaría en ese caso el problema de fondo. Pero estamos en el cierre del programa. Yo sí, creo que segundos nada más. Yo creo que si no nos convencemos los uruguayos de que necesitamos reformar algunas cuantas cosas, ¿verdad? Los consejos de salarios rigen en el país desde 1943, esta ley observada desde el año 2009, el mundo va cambiando a mucha velocidad. Tenemos que cambiar las cosas que vienen mal y que nos impiden progresar. El otro día el presidente de la Educación Pública decía, si no hay conciencia social del cambio en la educación, no la vamos a cambiar. Y en las relaciones laborales decimos lo mismo. Hagamos el esfuerzo en base a la confianza. Pese a esa mayoría que habría o que podría recoger este proyecto, ¿ustedes van a seguir rechazándolo? Sí, sin duda. Flecha a la cancha, como acabo de fundamentar y explicar por qué a favor del patrón, y ni siquiera termina con la queja que para mí le hace pasar un mal momento al país en la OIT y que hace la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio. Es absolutamente perjudicial, por lo menos para la parte trabajadora, y además inútil, porque si la otra parte mantiene la queja, ¿a santo de qué cambiar ahora la ley de negociación colectiva, no? Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias, gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto. Y por el nivel de la discusión. Sí, bienvenido. Por la forma en que se dio el debate. El debate respetuoso a mí me gusta mucho. Separo las ideas y los intereses que cada uno profesa del respeto a la persona, ¿no? Creemos conciencia de que lo que hay que hacer es esto y no gritarnos en la tribuna. Ya seguimos, vamos en busca de la tertulia, que empieza un poquito atrasada, pero empieza.